tal? Un saludo a Luis Rivera, Chelis Paz, Tiempos sin vernos. Hoy tenemos entrevista con el doctor Harry Brown. Aquí se conectó, vamos a enviarle la invitación. Nos encontramos aquí en la plataforma de contacto 507. En el día de hoy tenemos una entrevista con el doctor Harry Brown Araúz, en la cual vamos a hablar unas reflexiones acerca del sistema de partidos políticos y el sistema político electoral durante el estado de emergencia en Panamá. Cofundador de Contacto. ¿Qué tal, Harry? ¿Cómo estás? Bien, Ismael, gusto en verte. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Te doy la bienvenida a esta plataforma de comunicación llamada y bautizada como Contacto 507, de unos egresados de la Universidad de Panamá del área científica social, que aspiramos a llevar información y contenido diferente y por medio de las ciencias sociales. ¿Cómo te encuentras, Harry? Bien, Ismael, muy contento de estar con ustedes. Yo cada vez que puedo, siempre digo que mi alma mater es la Universidad de Panamá. Luego fui a la Universidad Complutense de Madrid, pero mi formación como sociólogo es de la Universidad de Panamá y como no soy profesor allí, Claro. ni en ninguna universidad, pues me da muchísimo gusto siempre vincularme, aunque sea momentáneamente, con mi universidad. Claro, y definitivamente que esos conocimientos y saberes que tienes se adecúan con la situación. Obviamente que Panamá se encuentra en una pandemia, en un tema sanitario, y no solamente tenemos que hablar del tema sanitario y no solamente del aspecto económico. Es importante para nosotros, los científicos sociales y para la audiencia, pues, conversar un poco de los fenómenos políticos electorales, ¿no? Y a pesar del tema de la pandemia, a pesar de que estamos confinados, cada quien en sus casas, en sus hogares, igual la política es dinámica, es evolutiva. Y también hay un rol que debe jugar el sistema de partidos políticos y el sistema político electoral. Es por eso que te hemos invitado, obviamente, como director del CIES, obviamente tu sapienza como doctor en ciencias políticas, y es por eso que te tenemos aquí. Importante, Harry, para la audiencia, para empezar a todo motor con las preguntas. Ya estamos a 3 meses y medio desde aquel 8 de marzo que se declaró el estado de emergencia, el primer caso de COVID-19 en Panamá. Obviamente, como hemos anunciado, se estableció medidas económicas, medidas sanitarias, de restricción de movilidad, pero eso no quita de que el fenómeno político también está anuente en esta pandemia, en este estado de emergencia. Entonces, yo te quería preguntar, ¿cuál es el rol que debe jugar en los partidos políticos, ya sea de oposición, ya sea de gobierno, en esta coyuntura, que yo creo que muchas personas, a pesar de esos estigmas y etiquetas que le pueden tener a los partidos, al sistema de partidos políticos, yo creo que estos 3 meses que ha pasado, se ha demostrado de que los únicos que tienen estructura comunitaria, estructura para llevar información, para dar asistencia, son los partidos políticos. Entonces, creo que hace unos días atrás, en una conferencia de prensa, el ministro dijo que va a comenzar a contar con lo que son los representantes, lo que son las alcaldías, van a utilizar lo que es el poder local y comunal. Entonces, para inicio, una pequeña reflexión del rol de los partidos políticos, ya sea oposición y gobierno, en esta coyuntura, Harry. Sí, mira, yo creo que tu planteamiento es el correcto, o por lo menos tú y yo coincidimos en ese planteamiento. Yo he dicho en varias intervenciones públicas que hay mucha preocupación, obviamente, por los asuntos sanitarios. También hay, y se ve en los medios de comunicación, muchísima preocupación por el estado de la economía y cómo va a quedar la economía una vez acabe la pandemia. Pero yo he insistido en que también debemos preocuparnos sobre cómo esta pandemia puede afectar nuestro régimen político y debemos asegurarnos de que al acabar la pandemia
el país, la democracia del país, de nuestro país, no salga lastimada. Entonces, por eso esta conversación, de la manera que lo estás planteando, es muy importante. A ver, has mencionado varias cosas y espero poder contestar a todas sin olvidar ninguno de tus planteamientos. Eh, Pensando primero en la democracia, ha habido un debate que llegó un poco tarde a Panamá. En el CIEPS nosotros tratamos, y creo que lo logramos con algún éxito, ponerlo en la discusión, era que había que también hablar de democracia. Y hay que tener en cuenta de dónde venimos. La democracia panameña, por lo menos medida desde las encuestas del Barómetro de las Américas y del Latinobarómetro, el apoyo a la democracia en los últimos 20 años más o menos ha ido decreciendo. O sea, la ciudadanía panameña es cada vez menos democrática. Desde 1998, cuando, si no me equivoco, el apoyo a la democracia estaba en 78%, estaba bien alto. A partir de allí, de 1998, el apoyo a la democracia ha comenzado a caer, a caer, a caer, hasta llegar al año 2017, que es el último sobre el que teníamos datos, y tener un apoyo a la democracia del 48%, más o menos. O sea, en ese periodo hemos perdido 30 puntos de apoyo a la democracia, y ningún país en América Latina ha perdido tanto apoyo a la democracia como se ha perdido en Panamá. Eso es una mala noticia, obviamente. La buena noticia dentro de la pandemia es que en el CIEPS hicimos una encuesta en el mes de marzo, la pueden encontrar en nuestra página web, cieps.org.pa. Nosotros en esa encuesta, que era sobre la pandemia, incluimos la pregunta sobre apoyo a la democracia, porque sospechábamos que la pandemia podría tener un impacto sobre la democracia, porque internacionalmente se estaba discutiendo qué régimen político estaba siendo el más apto o el que estaba gestionando mejor la pandemia. Y tenemos, digamos, los regímenes, los países asiáticos, que varios de ellos no son democráticos y estaban proyectando una imagen de que eran más capaces de manejarla, y teníamos a España, a Italia, como uno de los países que mayores dificultades tenían para manejar la pandemia, y luego países democráticos de América Latina también teniendo dificultades. Bueno, la buena noticia es que en la pandemia, por lo menos en el mes de marzo, el apoyo a la democracia creció en Panamá. Y no creció poco, Ismael, creció 20 puntos. Wow. En medio de la pandemia, la ciudadanía panameña se había hecho más democrática. La encuesta no nos decía las razones por las que la gente se estaba haciendo apoyaba más la democracia en pandemia, pero nosotros en el informe que hicimos planteábamos un par de hipótesis. Una era que también está demostrado a través de datos de encuestas que el apoyo a la democracia está vinculado con el apoyo al presidente de la República. Y en el mes de marzo, el apoyo a todo el gobierno, a todas las instituciones públicas, incluido el presidente, era un apoyo alto. Así que había confianza, y esa confianza en el presidente probablemente estaba arrastrando el apoyo a la democracia, arrastrándolo positivamente. Esa era una hipótesis. Y la otra hipótesis es que, según los datos de los barómetros, la población panameña vincula, el valor con el que la población panameña vincula la democracia es con la libertad. Y nosotros durante todo el mes de marzo y abril tuvimos nuestras libertades limitadas. Entonces, quizás ese recuerdo y esa añoranza de cuando éramos libres, que es la condición normal, quizás estaba haciendo que valoráramos más nuestra democracia. Entonces, eso por un lado. Preguntabas también por los partidos políticos. Mira, el rol de los partidos políticos en Panamá ha sido bastante marginal, y digamos, eso es un problema, porque los partidos políticos son instituciones especializadas digamos, se especializan en algo que no puede hacer ningún otro tipo de organización. Los partidos políticos agregan intereses,
sea, en un país como el nuestro, con 4 millones de habitantes, o incluso más grandes, con 100, con 200, con 50 millones de habitantes, hay una gran cantidad de maneras de entender los problemas y de conseguir las soluciones. Para que el sistema político pueda actuar de manera más o menos coherente, necesitamos organizaciones que tomen esa gran diversidad de intereses y los agreguen en algunos, digamos, en algunos cuantos proyectos de país y en algunas cuantas propuestas. Eso lo hacen los partidos políticos. Pero lo que también hacen los partidos políticos es que luego de agregar todos esos intereses, los expresan diversamente. O sea, agregan, Ajá. agregan y se agregan. Eso, Ismael, no lo hace ningún otro tipo de institución en las democracias. No lo hacen las ONGs, no lo hacen los sindicatos, no lo hacen los gremios empresariales, no lo hace ninguna organización, solamente se especializan en eso los partidos políticos. Por eso, en coyunturas de este tipo, en las cuales, además de las funciones clásicas de los partidos, de orientar la opinión pública, de proveer cuadros, entre otras cosas, por eso es que en una coyuntura como esta necesitaríamos los partidos políticos y no lo han estado haciendo. En términos generales, el Partido Panameñista ha estado un poco más activo que el Partido Cambio Democrático, por ejemplo. Y Claro. yo creo que eso tiene que ver con la situación interna, porque el Partido Panameñista está en proceso de renovación de su coalición dominante. Pero por su parte, en Cambio Democrático, ese proceso todavía está estancado y eso hace que haya más agilidad en uno que en el otro. Y en el PRD, el partido ha tenido muy poca importancia hasta eso fue a finales de mayo, no, en mayo, cuando se firmó la moratoria que pudimos ver, bueno, se firmó aquel acuerdo con los bancos, pudimos ver al secretario general Pedro Miguel González, que con su presencia estaba endosando ese acuerdo y lo que han dicho públicamente, y eso lo vamos a poder comprobar, ¿qué se refería con eso? El 1 de julio va a haber un golpe de timón, el PRD va a estar más presente en la gestión de gobierno. Hubo una reunión a finales de marzo entre los partidos políticos y el presidente, eso es una buena medida que lo hemos visto en otros países como en Argentina, donde digamos el diálogo entre oposición y gobierno es impensable. La pandemia lo consiguió. En Uruguay, por ejemplo, hay una oposición muy leal, oposición pero leal, que ha apoyado al gobierno, y Sí. aquí en Panamá, digamos, sí, ha habido reuniones a las que no se les ha dado seguimiento. También es cierto, Ismael, que Ujú. es difícil coordinar con los partidos políticos porque realmente la población panameña no confía en nuestros partidos. La confianza en los partidos panameños es la tercera más baja de toda América Latina, es una de las tres más bajas de toda América Latina, solamente 11% de confianza. Estamos acompañados de Chile y Perú, y tú recordarás, tú que eres un observador atento de la política, que a finales del año pasado hubo movilizaciones conflictivas muy fuertes en Sí. Chile, y que una de las razones con las que los colegas politólogos y politólogas de Chile explicaban esa movilización era la poca confianza en los partidos, eh, que no había, digamos, esa agregación de intereses que he comentado. Y en Perú es un país en el que históricamente se dice que no hay partidos. Bueno, Panamá es uno de esos tres, uno está en el mismo club de esos países y por lo tanto, digamos, como la población no confía en ellos, pues difícilmente el gobierno también los toma en cuenta porque representan poco. Aún así, yo creo que hay esta coyuntura, es una buena oportunidad para los partidos y para el gobierno, y sobre todo si se está hablando de plantear mecanismos de diálogos para después de la pandemia, pues los partidos políticos deberían tener un papel importante. Y lo último, Ujú. basado en tu primer planteamiento, Ismael, decía sobre la importancia de los partidos para hacer llegar la ayuda. Sí, eso, mira que eso yo lo pensé al inicio también. La verdad que estamos más o menos Conectado. haciendo la misma lectura, Ismael. Yo también pensaba en eso, de que una manera, teniendo una administración pública débil, hacer llegar ayuda a la población, se podían utilizar, digamos, la penetración territorial de nuestros partidos políticos.
que no todos la tienen, pero digamos sí los más importantes. Pero también hay que reconocer que la penetración de las redes de nuestros partidos políticos son en buena medida redes clientelares. Y cuando hay redes clientelares, la ayuda no llega de manera universal, sino que llega a tu clientela y no se le otorga a toda la ciudadanía, y eso es un problema. Y si tú recuerdas las noticias de aquellos días cuando se anunció el bono solidario, casi inmediatamente surgieron las denuncias de manejo clientelar de las ayudas. O sea que eso está allí. No quiere decir que no, que todos, pero sí hay una buena dosis de clientelismo en las redes territoriales que tienen nuestros partidos políticos. Sí, efectivamente, sobre ese tema, pues me llama mucho la atención porque un análisis bien somero de la situación, creo que para ayudar en las medidas sanitarias, necesitamos, y ahora que el tema del COVID-19 llegó a nuestro barrio más humildes, pues necesitamos de esa capacidad de penetración con los barrios. Entonces, ¿quién las tienen? Las tienen los partidos políticos y los líderes religiosos comunitarios. No lo tienen la misma institucionalidad, o sea, no le puedes pedir al MIDES ni al propio MINSA, porque no tienen ni la comunicación, ni la capacidad, ni esa potestad de poner a sus funcionarios públicos, servidores públicos, pues repartiendo las ayudas y la asistencia social necesaria. Por eso que se ha hablado mucho del tema de los partidos políticos, pero lamentablemente es como tú dices, se encuentra el aspecto clientelar. Entonces esa estructura fuera de mucha ayuda. Estoy seguro que los números bajarían, la asistencia sería mucho mejor, las medidas económicas fueran más legitimadas, pero lamentablemente está el aspecto clientelar, que es la que vicia esa capacidad política y partidocrática para llevar las ayudas mucho mejor. Entonces nos encontramos en este fenómeno, la cual el gobierno y su institucionalidad no tienen la capacidad de llegar a los lugares más recónditos para repartir las ayudas. Lo ideal sería los partidos políticos y su estructura de base, pero está el tema clientelar que ya quedó manifestado en la primera entrega de los bonos solidarios. Entonces, estamos... Yo creo que es una hipótesis, yo lo plantearía como hipótesis. No sé si es la solución ideal, pero sí es una posibilidad, porque mira, Ismael, yo lo he explicado en otras intervenciones. El país que está enfrentando la pandemia es el mismo que teníamos en febrero. O sea, no hay otro. Porque de repente queríamos que hubiera educación virtual, porque tenía que haberla, y nos dimos cuenta que hay una gran brecha digital. Eso lo teníamos antes. Y ahora, porque lo decidimos, no va a haber, el país no va a estar conectado. De la misma manera, y así con todas las ventajas y desventajas. Y el país y el sistema político clientelar es con lo que contamos. Y bueno, pues no estoy seguro, es con lo que contamos. Claro. No estoy seguro que sea la manera ideal. Y mira que mencionaste, ya que estamos hablando de política, mencionaste a los líderes religiosos, y esa es otra manera, ese es otro actor que antes de la pandemia brindaba mucha ayuda comunitaria, sobre todo los actores religiosos evangélicos. En los estudios de Claire Nevash, ella explica cómo la labor social de las iglesias evangélicas es lo que hace, o sea, reemplaza la presencia del Estado. O sea, que eso existe. Lo que pasa es que el confinamiento, el distanciamiento social también es para ellos. O sea, las iglesias están cerradas. Pero además te digo o de la misma manera también, por ejemplo, los clubes de padres de familia tienen presencia, bueno, pero también están cerradas las escuelas. Es una situación muy difícil, pero para terminar de entender si las iglesias podrían colaborar con eso, hay que tomar en cuenta que solamente 25% de la población, en el caso de las iglesias evangélicas, pertenece a esas iglesias. O sea que tampoco sería una ayuda universal, porque es 25% de la población. En la encuesta que hizo el CIEPS en el mes de marzo, nos apareció que la población los líderes religiosos tenían una mala imagen durante la pandemia. O sea que tampoco son actores confiables. Es más, te lo pongo así para que lo tengamos más claro. El actor que menos confianza generaba en toda la población en medio de la pandemia era la Asamblea Nacional, el que menos.
y después de la Asamblea Nacional los líderes religiosos. Eh, entonces, bueno, sí, es un actor muy importante. De hecho, yo soy de los que dice que políticamente es el actor más importante en Panamá en este momento, pero posiblemente tampoco son digamos, la mejor manera de hacer llegar esa ayuda. Claro, estamos en una diatriba y bueno, lo ideal ha sido que los primeros meses hubiéramos utilizado todo esa correlación de fuerzas, tanto políticas y religiosas para esto, pero bueno, se entiende que estamos en una situación bastante álgida, ¿no? Con otra pregunta que la voy a tomar aquí del profesor René Isaac Bracho, ya hablamos bastante del rol de los partidos políticos, ya sea de oposición y de gobierno. Él pregunta acerca de las fuerzas políticas que quieren irrumpir en la política, ¿no? En lo que es el sistema político y electoral. Imagino que está hablando de las fuerzas sociales, imagino que está hablando, lo que incluye sindicatos, gremios educativos, obreros, servidores públicos y de otras fuerzas productivas, también la propia universidad, etcétera. Él dice que, ¿qué consejos daría de su experiencia, Harry, para que esas fuerzas políticas sociales, que no son partidos políticos, irrumpan exitosamente a mediano plazo? Ok, mira, qué bien. Y gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta y voy a intentar contestarla desde la pandemia, entendiendo que la pregunta que nos hace el colega no tiene que ver precisamente con la pandemia, eh, pero creo que se puede vincular, ¿no? Para no escaparnos del contexto. Mira, Por supuesto. y les cuento algo. Y eso lo publiqué hace unas semanas en el blog del diario El País, Agenda Pública, y acabo de terminar un capítulo para un libro que va a salir publicado sobre la política del COVID, en el que lo explico con algo más de detalle. Hay que tener en cuenta el concepto de actor político durante la pandemia. Los actores políticos instalan. ¿Por qué es importante hablar de los actores políticos? Porque en momentos de crisis los actores políticos hacen esfuerzos por instalar narrativas que expliquen la crisis, en este momento, expliquen la pandemia, porque no hay una explicación. O sea, nos está sucediendo algo inédito que no sabemos qué es. La pregunta es, ¿quién lo explica? O sea, ¿quién nos dice lo que está pasando? Y no solamente qué es lo que está pasando, sino cuáles son las soluciones posibles para superar esta situación. ¿Por qué esto es importante para los actores, Ismael y el colega Bracho? ¿Por qué esto es importante? Porque quien logra explicar, el actor o los actores que logren explicar la crisis y logren instalar sus soluciones a la crisis, van a ser los actores mejor posicionados después de la crisis. Entonces, durante la pandemia, eso como marquito teórico, ¿no? Claro. Durante la pandemia hemos tenido varias narrativas y varios actores que están intentando instalar su explicación de la crisis. ¿Cuál fue las dos primeras narrativas que estuvieron en disputa? Una narrativa cientificista, digamos, los científicos y las científicas, los médicos, cuya cara más visible, cuyo principal abanderado ha sido el colega y amigo Xavier Sáenz Llorens, y decía, los científicos somos los que vamos, y incluye a los científicos sociales, pues, Sí. Los científicos en general y las científicas tenemos la explicación a la crisis, a la situación, y tenemos la solución. El equipo científico que asesora al gobierno. Tuvieron la ventaja de que el gobierno los puso por delante. Yo no creo, Ismael, que las decisiones las toman los científicos. Las decisiones las toma el gobierno, pero el gobierno, los políticos, están legitimando sus decisiones diciendo, asesorándose a través de los científicos, ¿no? Entonces, explican la crisis, ¿no? Pero, ¿cuál fue la primera disputa? Precisamente con las corrientes religiosas. Ustedes seguramente recordarán que fue el pastor Edwin Álvarez quien fue de los primeros que dio una explicación a la manera religiosa. Dijo Claro. que esto era un castigo,
Y dijo, y no solamente dijo que esto era un castigo divino, sino que además dijo que si no cancelábamos los carnavales, el castigo iba a ser peor y que los hospitales se llenarían de enfermos. Y esto es lo más importante que dijo el pastor Edwin Álvarez, dijo, porque el coronavirus está en Panamá desde febrero. El único que lo dijo fue Edwin Álvarez, un pastor. Y Xavier y los científicos dijeron, no, podemos hacer carnavales, hagamos carnavales, porque esto no ha llegado aquí. Y el primer caso detectado oficialmente fue el de marzo, una chica, una mujer que venía desde España. España, sí. Creo que lo detectaron el 10 de marzo, si no me equivoco. Pero luego, cuando se hicieron los trazos hacia atrás, los científicos comprobaron que sí, que el coronavirus ya estaba en Panamá en marzo, en febrero. En O sea que verano, el pastor Álvarez tenía la razón. claro. Y también ustedes recordarán que en esa disputa religión-ciencia, Xavier dijo en un canal nacional, hay dos episodios más muy importantes, no quiero alargarme más con esta disputa, pero Claro. fue la primera. Eh, Xavier le llamó a los líderes religiosos, les llamó esquizofrénicos, por decir que sus explicaciones se las daba a Dios directamente. Los descalificó desde su posición de asesor, de principal asesor, por lo menos a nuestros ojos, de principal asesor del gobierno, y en televisión nacional. Los son unos esquizofrénicos. Pero quién zanjó la disputa del relato? Eh, la zanjó el presidente, Laurentino Cortizo, cuando en televisión internacional dijo, yo en mi bolsillo llevo un rosario y un escapulario, diciéndonos con eso a nosotros y a toda América Latina, diciendo que él es un creyente, un hombre creyente, un hombre de fe. Pero, dijo, pero las decisiones sobre la pandemia se toman con criterio científico. O sea, él resumió, como lo hace un buen político, resumió toda la ambivalencia de la sociedad panameña con la religión y la ciencia, pero al final le dio el crédito a la ciencia. Bien, segundo relato. Entonces, el actor mejor posicionado desde ese momento, y tú ves que los líderes religiosos han quedado, digamos, marginados de toda la discusión. Y los científicos y científicas quedan, y el Instituto Gorgas, por ejemplo, que es la institución más confiable para la opinión pública panameña, con muchísima diferencia en este momento, quedan bien posicionados. Segunda disputa del relato. La segunda disputa fue entre mercado y Estado. Wow. Sí. Con el asunto, Ismael y amigos y amigas que nos escuchan, con el asunto que yo creo que es el más importante que ha sucedido durante la pandemia, que es la moratoria. Digamos, el conflicto por la moratoria resume toda la gestión que ha tenido Panamá sobre la pandemia. Cuando se plantea la moratoria, se hace la reacción de los gremios empresariales y de sus voceros profesionales, el colega economista Felipe Chapman, su padre también, bueno, quizás ellos los más y los líderes de los gremios, y también desde la superintendencia de bancos, lo que dicen es, eso lo tengo apuntado, lo podría citar textualmente, pero ahora mismo no lo tengo a mano, pero palabras más, palabras menos, lo que dijeron es, el Estado no se puede inmiscuir en una relación contractual entre dos privados. Ismael, tú que entiendes de estas cosas, eso es un argumento tremendamente ideológico, presentado como argumento técnico. Y para los que no sabemos de banca, pues bueno, pues posiblemente lo que nos queda es creerles, ¿no? Porque yo de banco sé lo que tengo en la cuenta y poco más que eso. Ese es un argumento ideológico. Los argumentos y lo que dicen es, el Estado no se puede meter, ¿sí? El principal actor que promovía la intervención del Estado era la Asamblea Nacional.
diciendo, sí, mira, con una ley, nosotros necesitamos una ley para poder, digamos, asegurar, para poder apoyar a la población, según decían desde la Asamblea, y asegurar que los bancos no abusen o que no sean demasiado duros con los cuentavientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál fue el problema de esta narrativa que también digamos, está definida ideológicamente? Es la posibilidad del Estado de intervenir en todas las relaciones. Ahí hubo dos problemas. Que la Asamblea es el actor con peor imagen de toda la política panameña antes y durante la pandemia. Recordarán la encuesta que hicimos en octubre sobre las reformas constitucionales. La Asamblea era el actor menos confiable, también durante la pandemia lo es. Ese era el primer problema. Y el otro problema o característica fue que la narrativa de la Asamblea Nacional era sobre todo una narrativa populista, en la cual ubicaban a los bancos como un enemigo, como un adversario que explicaba todos los problemas que estaba sufriendo la población panameña durante la pandemia. O sea, no era una narrativa totalmente, digamos, muy depurada ideológicamente, sino que lo hacía, digamos, a través de una narrativa populista. Y aquí viene un giro importante que es el último de esta disputa narrativa. La, cuando el confinamiento se comienza a hacer más largo y comenzamos a tener problemas, digamos, menos éxito manejando la pandemia, porque hay que decir que una de las peores gestiones de la pandemia de toda América es la panameña, junto a Estados Unidos, Canadá, Chile, Perú, Ecuador, Panamá, son básicamente los peores. Las corrientes de opinión librecambistas se olvidan de la Asamblea Nacional y enfilan sus argumentos contra los científicos, que eran quienes estaban justificando el confinamiento. Y esos científicos, que eran héroes, que eran los más confiables, de repente los convirtieron en científicos burócratas. Dijeron, claro, es que lo que se ha dicho es que, mira, es que ellos están muy cómodos cobrando su quincena y por eso no entienden las dificultades de la población, y además son unos incompetentes. Claro, son burócratas, eso lo equiparan a incompetencia, y además son autoritarios, porque están obligando a la población a hacer algo sin sustento constitucional, y porque tienen utilizaron sobre todo argumentos legales, porque los argumentos científicos estaban del lado de los científicos. El punto de inflexión de los argumentos librecambistas o de mercado para derribar las medidas de confinamiento social fue el knockout que le hizo Flor Misrachi al doctor Mota, a Jorge Mota, mi muy respetado y querido Jorge Mota, y es un señor absolutamente, es un científico de los más importantes del país. Él le dio argumentos científicos que no tenían a la narrativa librecambista. Y allí ya la narrativa librecambista, la narrativa científica no pudo más. Por lo tanto, y me ha alargado mucho la verdad, por lo tanto, muy buena respuesta, Harry. ¿Quiénes son los actores mejor posicionados para después de la pandemia en este momento? Viéndolo desde las narrativas, son los actores empresariales. Y eso no está solamente pasando en Panamá, eso está pasando también en Costa Rica desde el 4 de mayo, por ejemplo, cuando hubo, digamos, el nuevo inicio del año legislativo. ¿Qué nos dice esto en función electoral? Contestando, siguiendo con la respuesta al amigo Bracho. Nosotros recordarán que teníamos una reforma electoral que apenas estaba empezando. Así es. Se habían reunido una o dos veces la Comisión de Reformas Electorales.
el gran reto que tienen esos actores que comentaba el colega es tratar de llevar sus planteamientos a tratar de hacer entrar su concepción de la competencia electoral. Ningún actor que está en las reformas electorales, Ismael, ninguno está pensando en el país y en la democracia. Todos los actores que están en la reforma electoral piensan en maximizar sus posibilidades de éxito electoral. Eso es así, eso es normal. Claro, De eso se trata la democracia, que todos tengamos esa posibilidad. Y lo que necesitan hacer los sindicatos y otros actores y organizaciones de base y movimientos sociales es tener representantes dentro de la Comisión de Reformas Electorales para que sus intereses estén representados allí. Eso como primera, visto desde las reformas electorales. Y lo otro que es muy importante, Ismael, es organizarse. El sentimiento antipartidista no va a llevar a esas organizaciones a ninguna parte. Hay que organizar partidos políticos, porque los partidos políticos son las organizaciones especializadas para acceder al poder, son las organizaciones especializadas para participar y ganar elecciones, y son las mejores organizaciones para tener proyectos de país, proyectos colectivos de país de largo plazo. No son no es la libre postulación. Si Ismael González se postula a las elecciones por la libre postulación y es un buen diputado o qué sé yo, un buen alcalde, lo que sea, el día que Ismael González decide irse, se acabó el proyecto. Y así no se construye un país, así no se formula un proyecto de país. Hay que hacerlo a través de proyectos colectivos y la figura para hacerlo son los partidos políticos. Sí, excelente, en verdad, la respuesta larga pero muy buena, porque condensó toda la pregunta que habíamos realizado y especialmente espero que el profesor y colega Bracho se sienta identificado con la respuesta, ¿no? Me adelanto un poquito a una pregunta que te quiero hacer, pero aprovechando, es cierto que también no solamente vamos a hablar del sistema de partidos políticos, ahora estamos hablando de las fuerzas sociales, y mencionaste algo que también quería preguntarte, el tema de aquellas candidaturas por libre postulación. A pesar de que no pertenecen al sistema de partidos políticos, pertenecen a lo que es la oferta electoral y al sistema político, y es muy interesante que después de las elecciones del 2019 hemos visto algunos fenómenos. Algunos candidatos y candidatas por la libre postulación pues pasaron a filas de partidos políticos. Algunos candidatos o candidatas que son de libre postulación decidieron iniciar un proceso o un proyecto de partidos políticos. También algunos candidatos y candidatas, pues, por las redes sociales, pues están haciendo unos pronunciamientos de lo que está ocurriendo durante la pandemia. Entonces la pregunta va dirigida, para ti, ¿cuál ha sido el rol de esos candidatos y candidatas de partidos de libre postulación? Porque creo que está más llamado independientes. Creo que es un concepto que realmente aquellos que estudiamos la política no se debe utilizar. Son candidatos o candidatas de libre postulación. ¿Cuál ha sido el rol en base a lo que hemos visto, ¿no? Fenómenos de crear partidos políticos, algunos han ingresado a partidos políticos y otros han cuestionado la gestión de la pandemia. ¿Cuál ha sido tu opinión acerca de eso, Patrick? Estás clarito, Ismael, y lo noto en tus preguntas, porque a mí me parece que son las preguntas importantes al hablar de la política panameña y de las elecciones de los partidos. Has dicho que, mira, la independencia es un atributo que se les asigna a los candidatos de libre postulación. Y ahí es donde hay una discusión. Porque difícilmente hay un candidato o candidata que sean completamente independientes. Tú para ser completamente independiente tienes que serlo de todos los poderes, del poder económico, del poder religioso, del poder político, del poder mediático, y si tú eres del poder sindical, por ejemplo, claro, o del poder gremial, y si tú eres independiente de todos los poderes, tú eres un extraterrestre, o sea, eres demasiado raro y posiblemente no hay que votar por ti, porque nadie sabe, no respondes a nada ni a nadie. Sí, es peligroso, o sea, no responder a una colectividad también es peligroso, porque al final... Es peligroso, porque la política siempre es representativa, tú tienes que representar algo.
Entonces no hay independencia total, y si la hubiera, sería muy raro y muy posiblemente también peligroso. Entonces el nombre correcto es el de la libre postulación. Eh, y sabemos que ha habido diputados y además alcaldes de libre postulación, pero en la Asamblea Nacional, por ejemplo, siempre esos candidatos de libre postulación que llegaban a la Asamblea como candidatos de libre postulación, o diputados o diputadas de libre postulación, se adherían luego a un partido político. La primera persona que llegó como libre postulación y se mantuvo como independiente, digamos, o como candidato o como diputada de libre postulación fue Ana Matilde Gómez. Y esa es una de las grandes importancias digamos, históricamente, la historia política panameña recogerá el papel de Ana Matilde Gómez de enseñarle al país cómo es una diputada de libre postulación, porque eso no lo sabíamos, siempre se iba a un partido político. Y ahora, los que están ahora han aprendido que eso se puede hacer, o sea, quien abrió la trocha fue Ana Matilde Gómez. Y los otros han aprendido ahora que sí, que se puede hacer política desde la libre postulación, sin unirse a los partidos políticos, y eso teniendo en cuenta también el contexto. En el capítulo que publiqué en el libro de Manuel Alcántara, que se va a vender pronto en Panamá, hay algo sobre el no a la reelección y cómo ese contexto también explica la irrupción de la libre postulación, el éxito de la libre postulación en las últimas elecciones. Entonces, lo que decía entonces, bien, yo creo, hay un escenario posible, y ya lo vimos con Ricardo Lombana. Ricardo Lombana, el ex candidato presidencial Ricardo Lombana, por libre postulación, vio la luz que ya tuviste, Ismael, ya tú lo habías visto antes. Sí. Entender que la vía son los partidos políticos, la vía para ganar elecciones, la vía de que haya una rendición de cuentas real, porque el problema con los candidatos de libre postulación una vez que ganan es que es muy posible que se rompa el proceso de rendición de cuentas si se van a su casa. Un partido político, aunque el candidato o la candidata cambie, el partido político rinde cuentas, porque el partido político es la organización permanente. Entonces, el ex candidato Ricardo Lombana ya vio la luz, está organizando un partido político que siempre los partidos políticos al inicio tienen, digamos, características carismáticas. Él es el líder carismático de su partido, no en el sentido weberiano, sino en el sentido del carisma de situación. Sí. El líder carismático, así que va a ser un líder bastante personalista, inevitablemente, pero el partido político muy probablemente va a trascender a Ricardo Lombana de la misma manera que lo está haciendo Cambio Democrático, que con dificultades está trascendiendo a Ricardo Martinelli. Y también hay un escenario posible en el que los candidatos, en el que los diputados de la bancada independiente, que no funciona del todo como una bancada porque son muy independientes incluso entre ellos, también alguno de ellos, por el lado de ellos, yo creo que se va a intentar la organización de un partido político, porque estos son chicos inteligentes que están ahora además viendo la política real, tienen vocación pública, sí tienen, igual que tú, tienen vocación pública, y creo que tienen interés de seguir participando políticamente y estarán entendiendo, creo yo, que una participación política, institucional, que incluso cuenta con financiamiento público, se hace a través de los partidos políticos. Sí, interesante lo que acabas de anunciar y pues era importante no solamente hablar de partidos políticos, sino de las candidaturas por libre postulación como un actor político dentro de ese sistema, ¿no? Quisiera también preguntarte, ya que ya pasamos de los partidos políticos, ya sea de oposición, de gobierno, hablamos de las fuerzas sociales, hablamos de los candidatos y candidatas por libre postulación, quisiera preguntarte ahora del rol de la juventud en el sistema político electoral y en los partidos políticos. Yo pienso que, como tú acabas de decir muy bien, muy sabiamente, estos diputados de la bancada independiente, bastante jóvenes, menos de 40 años, para pasarlo más. No llegan a 30, solamente hay uno. Ajá. Sí, no llegan a 30 años. Y por ese uno voy a ponerlo a 40, pues. Para decir, la política, creo que una persona de menos de 50 años sigue siendo joven, ¿no?
creo que es una de las cosas bellas dentro del mundo de la vida política, ¿no? A diferencia de ser futbolista o piloto, que estás limitado a unas condiciones físicas, ¿no? Mira, hay que ver a Pepe Mojica, ¿no? Por eso que digo que todavía 40 eres bastante joven, pero Sí. es muy importante ver que ellos abrieron un péndulo de oportunidades para que distintas juventudes tengan el ánimo de participar. Eso que también en la coyuntura de octubre, el año pasado, octubre, noviembre, diciembre, con las reformas constitucionales, la cual pude participar y otros actores también, dio la oportunidad, fue un caldo de cultivo para pensar en la participación pública. Pienso que también el tema de la pandemia ha sido un ingrediente. Entonces, para ti, ¿cuál ha sido el rol de las juventudes? Primero en el sistema de partidos políticos, que creo yo que poco a poco está evolucionando, ¿no? De ese joven que solamente funcionaba para jingles, para ponerse suéter y para subirse los postes de luz y colocar vallas, pienso yo que el joven poco a poco tiene el ánimo de participar y dejar a un lado los padrinos políticos. ¿Y cuál es el rol de la juventud en el sistema político electoral per se? Porque sé que muchos lo van a intentar en el 2024. Y el problema está que algunos lo intentarán desde, como tú dices, un enfoque individualista que se traduzca en la libre postulación, otros lo intentarán en el sistema de partidos políticos, ya sea con un partido convencional o tradicional, o en la creación de nuevos partidos. Creo que hay partidos de formación, hay algunos partidos que ya están recolectando firmas, que están en su imagen y en su vocería llevados por jóvenes. Entonces, para ti, ¿cuál ha sido el rol y qué nos falta, no? Porque creo que es un desafío grande. Sí, mira, y termino una idea anterior. Con todo y que he dicho que la vía más adecuada son los partidos políticos, también hay que entender que la libre postulación es una reacción al anquilosamiento de nuestros partidos y que la libre postulación es una vía de participación legítima que le da oportunidades a digamos, a nuevas figuras para participar. Posiblemente a través de la libre, digamos, de los partidos políticos, nunca habríamos tenido ni a Ana Matilde Gómez, ni a Juan Diego Vázquez, ni a Gabriel Silva, ni al otro, o sea, nunca habrían llegado. Entonces, la libre postulación es una herramienta legítima, aunque es preferible hacerlo a través de partidos. Claro. Mira, el rol de la juventud los necesitamos. O sea, necesitamos jóvenes que se interesen por los asuntos públicos, no solamente desde los partidos y las elecciones, también desde las ONGs, desde los gremios, que se puede participar de distintas maneras. Pero hay que tener en cuenta que, yo creo que alguna vez eso lo conversé contigo, ser joven no es suficiente atributo. Claro. Hay jóvenes viejos, ¿sí? Hay jóvenes viejos y hay jóvenes autoritarios. A mí me hacía mucha gracia cuando había gente que decía, ay, mira, qué bien, en El Salvador ganó un presidente, el más joven de la historia. Y mira, El Salvador, la comunidad internacional está muy preocupada por el presidente Bukele. Sí, muy joven y todo, muy millennial, pero no es un demócrata. O decir lo mismo con Macron en Francia. Ay, qué bien, un joven. Y no, es un joven viejo que está, bueno, hay gente que sí le gusta, está bien. Pero realmente si los jóvenes quieren innovar en la política, no es suficiente con ser joven, sino con adherirse a los valores, digamos, de la política democrática, cuando organizan partidos. Tienen que ser muy democráticos, muy incluyentes, muy transparentes y tener ideología, la que sea, tener un sistema de ideas. Claro. Entonces sí pueden desde los jóvenes renovar a la política, pero eso también lo pueden hacer las personas que no son jóvenes. Mira, esa coyuntura de finales del año pasado, sí, fue muy, muy ilusionante ver a la juventud interesada en los asuntos públicos y fueron los que le dieron la vuelta a una discusión sobre la Constitución que se estaba teniendo desde las élites y que no respondía a la diversidad de intereses, a la profundidad o a los alcances de discusión constitucional que quería tener el país. Pero mira, Ismael, cuando fueron a hablar todos a la asamblea, para poder decir cuál era la posición de los jóvenes, tenían que hablar todos. O sea, eso no funciona así. O sea, de verdad no había la capacidad de agregar intereses. No lo estaban haciendo, está bien, se manifestaron muy bien, pero no están en capacidad todavía de presentarle un proyecto político al país. No hay que oírlos a todos. O sea, es que claro, la política no se hace de esa manera, la política es representativa. Y ahí es donde empieza el problema. Ah, bueno, que nuestro dirigente va a ser Ismael. ¿Y por qué él?
y el que se cree, y no, yo no estoy con él. Entonces, mira, también hay que saber hacer política, hay que ser disciplinados y disciplinadas, hay que agregar intereses, hay que pensar, o sea, hay que aprender a hacer política, y ese es el gran reto que tienen los y las jóvenes, es organizarse. No tienen que estar todos juntos tampoco, tiene que haber diversidad, pero sí tener la capacidad de agregar intereses y poder presentarle un proyecto o algunos proyectos de país nuevos y distintos a lo que tenemos ahora. Si no, para presentar lo mismo, pues mira, pues mejor se van los partidos existentes. Sí, mira, concuerdo contigo y es una autocrítica de lo ocurrido en octubre del año pasado y noviembre, porque había mucho ímpetu, se generó bastante legitimidad, pero al momento en el cual había que tener una representatividad para dialogar con autoridades, para dialogar en los medios, ahí donde venía el debate, la disyuntiva, y por qué ella y no yo, por qué él y no yo, entonces eso era un limitante, ¿no? Claro, era una fortaleza porque le daba, al no haber una vocería única, le daba una legitimidad de que cualquier persona podía participar. Pero la desventaja grande en el estudio de la ciencia política era que realmente, pues como tú dices, no trascendía a un tema de visión de nación, Estado y de una estructura para tomarse el poder. Realmente es una queja y una autocrítica grande que tenemos que hacernos aquellos y aquellas que participamos en la coyuntura de la reforma constitucional. Eso, como lo describes, que fue lo que sucedió, no es participación, sino que es participacionismo. Es como, bueno, yo participo y mi opinión, y esa es mi opinión, y no, la participación implica alguna capacidad organizativa. Claro, eso y agrego la individualidad, ¿no? Que creo yo que en ese tema, siento yo que aquellos jóvenes que tenían más experiencia en una colectividad orgánica, como aquellos que participaron en vía estudiantil o universitaria, aquellos que tenían colectivos afuera de la universidad, fueron los que aportaron esa experiencia que lograron pues ganar esa coyuntura, ¿no? Desde diciembre, al contrario de aquellos que tenían esa experiencia mediática y de redes sociales, pero en su individualidad. Pienso yo que eso fue bastante porque le aportó disciplina y coherencia, ya que algunos decían de que pues había que dejarlo y irnos al referéndum, como estuviéramos en el referéndum ahorita mismo con esta coyuntura de la pandemia. Entonces siento yo que la experiencia y ese sentido de entrega a la colectividad y de vida orgánica también aportó bastante, como afirmas tú. Pero sí, es necesario reconocer que faltó una vocería y líderes, tanto de hombres y mujeres, que tuvieran, pues, que puedan coordinar el asunto, ¿no? Pero era muy difícil, eran reuniones amplias, agotadoras, por eso que algunas actividades al día posterior no cumplían con la cantidad del día anterior, porque bueno, reuniones de 6, 7 horas, y ese tiempo que era oportuno para otras acciones, pues lo perdíamos porque no se lograba coordinar quiénes podían hablar o además, representar su gobierno. Y además te digo algo rapidito, porque creo que esto se acaba pronto, en una hora, ¿no? Cierra el Instagram, sí, me parece. Prácticamente en una hora, ajá. Y te digo algo más rapidito, que tiene que también ver con la cultura organizativa. Nosotros, los que somos gente del siglo pasado, cuando éramos miembros de un partido político o de un sindicato o de un gremio, nos manteníamos allí para toda nuestra vida. Sí. Y todas las venturas y las desventuras las sufríamos dentro de la organización y nos enojábamos dentro de la organización. Pero ahora los jóvenes y las jóvenes pertenecen a las organizaciones de manera ad hoc. Un rato están ahí, si no me gustan me voy. Y mira, pues los proyectos políticos no se fortalecen de esa manera. Hay que tener un compromiso de largo plazo, aunque te enojes, aunque haya problemas, aunque las reuniones sean largas y difíciles, hay que mantenerse allí y hay que generar liderazgos legítimos y reconocibles con la posibilidad de rotarlos democráticamente. Por supuesto. Pero hay que elegir líderes, hombres y mujeres. Sí. La última pregunta muy breve, Harry, pero no lo quiero dejar a un lado. Para mí es un compromiso. Ya hemos hablado de jóvenes, hablamos de partidos políticos, hablamos de libre postulación. El rol
de la mujer en el sistema político electoral. Yo pienso que es una tarea pendiente, sí que se han dado reformas y modificaciones que han mejorado el tema de la participación, pero todavía es una tarea pendiente como sociedad el tema del empoderamiento de la mujer en los espacios políticos. ¿Tú crees que para el 2024 esto puede ser mucho mejor? Mira, la gran vergüenza de la democracia panameña es su incapacidad de incorporar a las mujeres al ejercicio del poder, a la participación política. Nos tiene que matar de vergüenza, somos uno de los peores países de América Latina. No hay democracia sin las mujeres. Y nosotros estamos cometiendo ese gran error. Somos menos democráticos porque no hacemos los ajustes necesarios para que las mujeres participen en igualdad de condiciones. Y no es porque ellas no estén, ellas participan, están con nosotros, estudian y se gradúan más que nosotros, pero les cerramos nuestras instituciones, los hombres les cerramos el paso. Entonces, y eso tiene que mejorar para que la democracia panameña sea realmente funcional. Pero mira, a mí me gusta ser optimista y no puedo ser muy optimista para las próximas elecciones porque ni desde los partidos políticos, ni desde la sociedad civil, ni desde el organismo electoral hay la convicción, ni desde la Asamblea Nacional hay la convicción de que se tiene que hacer todo lo necesario y la fórmula es conocida, es la fórmula de paridad bien diseñada. No hay la convicción en ningún ámbito del país de qué es lo que se tiene que hacer para promover la participación de las mujeres. Es una gran vergüenza. Yo cada vez que voy a eventos internacionales es para morirse de la vergüenza, Ismael, pero aunque no se logre en el 2024, seamos optimistas y eso va a pasar. Tiene que pasar en algún momento porque es inevitable que se le reconozca el derecho a la participación efectivamente a las mujeres panameñas. Bueno, en verdad, Harry, muchas gracias por esta participación, por la entrevista. Me comprometo a una secuela, a una segunda parte. Creo que hay temas que quedaron en el tintero y que muchas personas quieren conocer. Entonces, me comprometo a que vamos a realizar una segunda parte. Y se dieron cuenta con las opiniones y las reflexiones del doctor Harry, la política también está durante la pandemia. La política no hay que verlo como un obstáculo, sino como una vía para resolverlo. Claro, tenemos nuestros vicios en el sistema democrático político, pero las decisiones para salir de esta pandemia pasan por la política, pasan por ese sistema. Entonces, sí es importante y que no solamente la pandemia está relacionado al tema sanitario y económico. Estamos viendo que el sistema electoral, el sistema político también está condensado y correlacionado con el tema de la pandemia. Así que, en verdad, Harry, no sé si quieres despedirte de la audiencia, eso que ha sido muy paciente esta audiencia y te ha llenado de mucha información y reflexiones acerca del mismo. Oh, gracias a ti por la invitación, Ismael, y estoy a tu disposición para cuando quieras volver a conversar y les deseo muy buena tarde a todas las personas que nos han escuchado. Así que muchas gracias, Harry, muchas gracias a todos aquellas que nos escucharon. Venimos con más entrevistas, venimos y nos comprometemos con una segunda parte. Hay temas muy interesantes en el mundo político. Sé que hemos hablado de economía, hemos hablado de restricción de movilidad, pero nos pidieron un tema electoral y de partidos políticos y nos comprometimos. Así que muchas gracias, Harry, reiteramos el agradecimiento y también a todos que nos escucharon. Muy buenas tardes y que la patria los acompañe. Saludos. Como no, muchas gracias.